apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures y habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú. Buenas noches, hermanos. Dios nos tenga misericordia, nos dé de su Espíritu Santo y arrepentimiento en cada una de las áreas de nuestra vida. Vamos a dar comienzo a la reunión del día de hoy y compartiendo una pequeña lectura en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a compartir una pequeña lectura. Si es amable, lo busca. Dice así, el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice aquí el segundo libro de Pedro 3:9? Que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo no retarda su promesa. Esto es, no la detiene, no la entorpece, no la dilata, no detiene su regreso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Paciente para con nosotros. Conmigo, con usted y con todos aquellos que oigan esto y que hayan conocido al Señor. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos 1:14. El Evangelio de Marcos 1:14 dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús
vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que comenzó predicando nuestro Señor Jesucristo, que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios verdaderamente se había acercado en Él hecho hombre, y que debíamos arrepentirnos y creer en el evangelio. Arrepentimiento. Volvemos de nuevo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y lo volvemos a leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debemos arrepentirnos por esta palabra que leemos aquí. El Señor quiere que procedamos al arrepentimiento, completamente. Arrepentimiento de que de nuestros pecados. Pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, infracción de la ley. Todas aquellas cosas que el Señor ya nos ha ido mostrando. Usted tiene conocimiento, yo también, algunos menos. Por ejemplo, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos dejar las cosas de este mundo, dejar todas las cosas que nos hacen mal, adulterio, fornicación, inmundicia, todas esas cosas que las cuales tenemos que limpiarnos. Debemos dejarlas, proceder al arrepentimiento. El 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor no retarda su promesa. Debemos arrepentirnos, ir al Señor en oración, pedirle perdón por las cosas malas, pedirle al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, y poder así, en humillación a Jesucristo, ir a Él para que nuestro pecado sea borrado, nuestro pecado sea tapado. Arrepentimiento y perdón de pecados. En oración. Hay un pasaje que dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, para que nuestro pecado sea cubierto, sea tapado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesús tiene la potestad de perdonar pecados. Ya lo dijo en aquella sanidad: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor tiene potestad de perdonar pecados aquí en la tierra. Debemos creerlo, confesar, arrepentirnos, como dice aquí el libro de Pedro, que no quiere el Señor Dios que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Le damos gracias a Dios por esta palabra que hemos compartido, y vamos a pasar ahora sí a oír la predicación del día de hoy, pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos dé arrepentimiento en todas las cosas y podamos abrir nuestro oído para intentar escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dios les bendiga. Buenas noches, que Dios nos bendiga una vez más. Estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos prometió que íbamos a ser enseñados por Él. Dice: serán todos enseñados por Dios. Esa es nuestra fe. Creemos en esa palabra. Su palabra va a ser muy grata y beneficiosa hoy para nuestra vida. Es el alimento espiritual que nos concede, y nosotros debemos estar agradecidos por esto, porque Él nos ha llamado con este llamamiento santo para ser parte de su iglesia, y es más, hijos suyos, hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Un gran beneficio el haber sido llamado a sus caminos para ser transformado mediante su Espíritu Santo, para tener una nueva vida, una novedad de vida, como dice el apóstol, y de esta manera un día tener la esperanza de verle cara a cara. Qué bueno, ¿no? Para ello nos da la palabra para que en la vida diaria que nos toque vivir, la pongamos por obra, ¿sí? Vivir por ella, vivir por la palabra, es lo que nos beneficia a todos. Vamos a orar un momento al Señor para que al momento de recibir la palabra la hagamos con un corazón amplio, no estrecho, sino dejar que ella
quede grabada en los corazones, permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra. Recordemos que Jesús dijo que nos enviaría otro Consolador, y ese Consolador es el que nos guía a toda verdad y justicia que está en Jesús. Oramos un momento al Señor. Padre Celestial, en nombre de Jesús, le estamos muy agradecidos por esta misericordia manifestada. Usted, a través de la palabra, nos enseña un camino aún más excelente, nos enseña aquella novedad de vida que hay en Jesús, nos manifiesta este reino inconmovible, como lo declara su palabra, un reino de los cielos que usted vino a anunciar y del cual nos llama a formar parte de él. Por eso, gracias Señor por darnos la esperanza de la vida eterna, y para ello nos congregamos una vez más para recibir el alimento espiritual que nutre nuestra alma. Señor, bendice nuestras almas, nuestra vida, nuestro espíritu y todo nuestro ser. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar allí en Apocalipsis capítulo número 21. Apocalipsis capítulo número 21. Le vamos a dar lectura a la palabra. El título de la predicación es La cobardía. ¿Sí? La cobardía. Algo muy hermoso de escudriñar, de ver en este día, que nos va a aprovechar para que evitemos el ser cobardes, para que nos vaya bien delante de la presencia de Dios. Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Amén? Bueno, para comenzar con el desarrollo de esta palabra, aquí en Apocalipsis, como leíamos en 21:8, la palabra para cobarde es la palabra griega deilos, que significa miedo, temor, timidez. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de cobardes, la idea es una persona miedosa, una persona temerosa, una persona con timidez. Pensemos, una persona que tiene esta característica va a tener un proceder distinto a una persona que es valiente. ¿Sí? El valiente no es nada miedoso, temeroso ni tímido, sino que enfrenta el peligro y sale airoso. Apocalipsis dice que los cobardes tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Es grave ser cobarde espiritualmente? Es grave. Primero, principal, la gravedad de tener este espíritu dentro nuestro, la cobardía, y es que nos hace heredar no precisamente la gloria de Dios, sino el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ejemplos, la Biblia nos da varios ejemplos. Por ejemplo, Jesús frente a la cruz, ¿cómo actuó? ¿Con cobardía o valentía? Con valentía. Fue valiente, enfrentó la cruz, fue hacia ella, murió con muerte de cruz para llevar muchos hijos a la gloria. Si hubiera sido cobarde, no hubiera enfrentado la cruz. Otro ejemplo, David frente a Goliat. ¿Cómo fue? Cobarde, valiente, fue valiente, fue hacia él, le derrotó, salió vencedor. En cambio, Saúl y todo el ejército de Israel que estaba aquel día en el valle de Ela, tenía en su ser cada uno de ellos cobardía. Por eso que no enfrentaron a Goliat de Gat, sino que todos esos días estuvieron sufriendo la humillación de aquellas palabras que salían de la boca de aquel filisteo incircunciso. Y así,
muchos ejemplos. Josué, por ejemplo, para ir a conquistar la tierra de Canaán, ¿cómo fue? Valiente, fue cobarde, fue valiente, por eso que logró conquistar la tierra prometida. En cambio, si hubiera sido cobarde, no hubiera entregado por heredad a los hijos de Israel la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Nosotros fuimos creados con la capacidad de tener miedo, principal. Debemos entenderlo. Dios nos creó a usted y a mí con la capacidad de tener miedo frente a un peligro, ¿sí? Un peligro inminente, el miedo es una realidad en todas las personas. Pero frente a ese peligro que nos ocasiona miedo, el hombre tiene dos formas de proceder. Se queda estático debido al miedo, al temor y a la timidez, y puede proceder con cobardía, no enfrentando el peligro, o con valentía enfrentando el peligro a pesar de que tenga miedo. Eso se deja ver bien con David frente a Goliat. Grande era Goliat, fuerte, poderoso, era desde edad muy temprana guerrero, desde su juventud, dice la escritura, era Goliat, pero aún así, frente a aquel oponente, vemos a David en un acto de arrojo, de valentía, y fue hacia él no confiando en sí mismo, sino como él mismo dice: Jehová hoy te entregará en mi mano y yo te venceré. Entregaré tus carnes a las aves de los cielos y a las aves del campo, y sabrán toda esta congregación que Jehová es el Dios de Israel. En cambio, por otro lado, tenemos a Saúl y a todo el ejército de Israel con un acto de cobardía, en donde no enfrentaba el peligro, sino más bien lo evitaban. Durante muchos días padecieron aquel enfrentamiento de Goliat, aquel reto que le hacía todos los días, que le enviaran uno, que si lo vencía él, todos los filisteos iban a ser esclavos de Israel, pero si él le vencía, todos los israelitas iban a ser sus esclavos. Buscamos allí en 2 de Timoteo capítulo número 1, vamos a ver una realidad asombrosa que Dios nos deja ver en su palabra, de por qué una persona llega a ser cobarde. ¿A qué se debe de que una persona sea cobarde? ¿Cuál es la razón de que una persona sea cobarde? Bueno, en 2 de Timoteo 1:7, Dios nos enseña por qué una persona llega a ser cobarde. 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿sí?, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese que dice que la cobardía es un espíritu. Eso debemos atesorarlo en nuestros corazones, armarnos de este pensamiento, saber a la luz de la palabra de que una persona es cobarde porque tiene un espíritu de cobardía, que no lo da Dios, ¿sí? Por eso que dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no lo otorga Dios. Si no lo otorga Dios, ¿quién lo da? El diablo, el mundo, se encarga de darle al hombre o colocar en su interior este espíritu de cobardía, haciendo que el hombre proceda cobardemente en muchos órdenes de su vida. Al contrario, Dios nos da, dice en el 7, como leíamos, espíritu de poder, de amor y dominio propio. Espíritu de poder, ¿sí? Ese poder nos hace valiente para lograr objetivos que Dios pone por delante. Espíritu de cobardía
proviene entonces del diablo, del mundo, no lo otorga Dios. Dios no nos concede espíritu de cobardía. Entonces, ¿por qué una persona, hombre o mujer, es cobarde? Porque espíritu de cobardía hay en él, ¿sí? No procede de Dios. Entonces, uno de los ejemplos, recuerde, Pedro era uno y es uno de los ejemplos en el cual había espíritu de cobardía en él, por eso que le negó 3 veces. El Señor Jesús le había dicho: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, no te voy a negar. Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y así sucedió. Muestra las Escrituras que una mujer lo vio y le dijo: tú estabas con él. Y él, teniendo en ese momento espíritu de cobardía, le negó: no, mujer, no sé de qué hablas. En cambio, si él hubiera tenido espíritu de poder que le confería valentía, hubiera dicho: mujer, tienes razón, yo soy discípulo de Jesús y me pesa que lo hayan tomado preso. Deberían escucharlo. Él tiene palabras de vida eterna. Él tiene el perdón de pecados. Él da la posibilidad de que vuestra alma sea salva. Hay que arrepentirse y convertirse de los malos caminos y volverse al Señor, al cual ustedes han apresado. Han apresado al Salvador del mundo, a aquel que es el Cordero de Dios. Si supieran a quién han apresado, no lo harían, pero están ajenos de la vida de Dios, y bueno, y así podría él testificar si el espíritu de valentía hubiera sido una realidad en el espíritu de poder, dándole valentía, le haría hablar de esa manera, ¿no? En cambio, como todavía no había recibido el espíritu de poder, porque el espíritu de poder vino en el día de Pentecostés, dice la Escritura, y fueron todos investidos con el poder de lo alto, y ahí vemos a un Pedro que testificaba una y otra vez de Jesucristo a todos los hombres sin temor a nadie. Pedro entonces tenía espíritu de cobardía y por eso que le negó 3 veces. La Escritura bien nos enseña, que allí en Lucas 12:8 os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, Pedro estamos hablando, será negado delante de los ángeles de Dios. Aquel día Pedro le negó y no le confesó delante de los hombres, antes le negó 3 veces. Pero allí en Pentecostés, desde Pentecostés en adelante, él daba testimonio, confesaba a Jesucristo como su Señor y Salvador, debido al poder con el cual había sido investido, el poder de Dios, que le daba valentía para predicar la palabra, para dar testimonio de Jesús, sin temor alguno, sin miedo alguno, sin cohibición alguna, sin timidez alguna. En Josué 1:6 vamos a leer otro de los ejemplos de alguien que era valiente, que para nada fue cobarde, tenía un objetivo que alcanzar y gracias a esa valentía pudo llegar a ser una realidad. Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
había un objetivo. Dios quería que Josué entrara a poseer la tierra de Canaán. Aquellas naciones que habitaban allí debían ser expulsadas y necesitaba un Josué para nada cobarde. Para ello les da estas palabras: esfuérzate y sé valiente, dando a entender, no seas cobarde, tenés que hacer algo. Con cobardía no lo vas a lograr, sino esforzándote y siendo valiente vas a lograr conquistar la tierra prometida. Tenés un gran logro por delante a realizar. Para ello el esfuerzo y la valentía era una realidad. Y esto lo manifestó, había en él espíritu de valentía. ¿Recuerda usted cuando fueron enviados los espías a ver la tierra de Canaán? Regresaron, dieron el informe a Moisés, y hubieron aquellos espías que vieron a los hijos de Anac, raza de gigantes que habitaban aquellos lugares, aquellas naciones que componían la tierra prometida. Y en ese informe dijeron: nosotros éramos a los hijos de Anac como langostas, así parecíamos delante de ellos, como langostas, y que eran guerreros, naciones guerreras, poderosas, fuertes, es decir, lo habían visto desde el espíritu que tenían, un espíritu de cobardía. Y dice la Escritura que aquella noche lloró todo Israel durante toda la noche por aquellas noticias que le habían dado aquellos espías que desde su espíritu de cobardía habían transmitido ese informe. En cambio, de esos espías habían dos, Caleb y Josué, que había un espíritu diferente en ellos, y los cuales dijeron: el amparo de ellos se ha apartado, con nosotros está Jehová, si él se agradare de nosotros, le venceremos, los comeremos como a pan. Fíjese la diferencia. Ante ellos, decían uno, parecemos como langostas. Manifiesta el espíritu de una persona que está con cobardía. En cambio, otros en los cuales el espíritu de Dios estaba dándole valentía, los comeremos como a pan. Dos situaciones distintas, dos personas distintas, con logros también distintos. Entonces, solamente en el 7, ahora vamos a leer Josué 1:7, que vamos a ver que para poner por obra la palabra es necesario también el esfuerzo y la valentía. Solamente dice: esfuérzate y sé muy valiente, no valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjese que para poner por obra la palabra de Dios es necesario ser muy valiente, lo opuesto a cobardía. Lo opuesto a cobardía. Una persona cobarde no predica a Cristo, no da testimonio del Señor. Como leíamos antes en Lucas, no le confiesa delante de los hombres. Por ejemplo, le preguntan: ¿vos sos cristiano? ¿Estás yendo a la iglesia? Y la respuesta sería: no estoy yendo, solamente acompaño a un familiar nada más a la iglesia, me insiste, así que voy de vez en cuando, pero no, mi fuerte no es la iglesia. Esa es una situación. Teniendo la oportunidad para testificar, confesar al Señor delante de los hombres, no lo hace. ¿Por qué? Porque espíritu de cobardía hay en él. En cambio, si hubiera espíritu de valentía, daría testimonio acerca del Señor Jesús, hablaría de él, de cuán grandes cosas Dios ha hecho con él,
testificaría también de que es necesario que las personas vengan al conocimiento de Dios, se arrepientan, se aparten del mal camino que llevan. Dos situaciones distintas y dos personas diferentes, una valiente y otra cobarde. En lo espiritual, la cobardía no aprovecha. La cobardía hace heredar, como leíamos al principio, el lago de fuego y azufre. Fíjese cuán grave es en lo espiritual ser cobarde y cuán beneficioso es en lo espiritual tener esa valentía para poder testificar acerca de la palabra de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 10, vamos a leer en el versículo número 38, que el cobarde es típico en el cobarde que éste retroceda. Es típico en el cobarde que éste retroceda. Incluso vamos a leer que el justo puede llegar a retroceder, ¿sí? Y esto no es buen augurio para el justo que retroceda. No es buena noticia que el justo retroceda. Es una mala noticia que el justo retroceda. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe durante todos los días de su peregrinación. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. ¿Sí? El justo, leíamos en estos días, allí en 1 de Juan, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Sí? El justo tiene justicia porque pone por obra la palabra. En Deuteronomio dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos que Jehová nuestro Dios nos ha dado. El justo vivirá por fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Vivirá por aquella palabra que oye de la boca de Dios. Y si retrocediere, es decir, que existe la posibilidad de que el justo retroceda, no agradará mi alma. A esta altura podemos decir de que el justo, si retrocediere en su vida espiritual, va a ir al lago de fuego y azufre. ¿Así es? ¿Tan grave es? Sí, es grave. Retroceder. Dios constantemente en la Biblia nos pide que avancemos hacia Él. Dice, id en pos de mí, venid en pos de mí. Habla de el que me sigue, ¿sí? Habla la Escritura de el premio del supremo llamamiento, ir hacia adelante. Habla la Biblia de poner los ojos en Jesús, ¿sí? Siempre la idea es avanzar en lo espiritual, ir hacia el Señor, no retroceder. El que retrocede dice que no agrada el alma del Señor. Cada vez que avanzamos, vamos hacia Él, su alma se agrada. Ponemos contento a nuestro Señor y Él está contento con esta actitud de avanzar, ir hacia Él. En cambio, Israel, Dios le dice a través del profeta, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Fíjese, la vida espiritual de Israel tendría que haber sido siempre una constante, yendo hacia adelante, a la perfección. Vamos adelante, decía el apóstol Pablo, a la perfección, ¿sí? Hacia adelante está la perfección. Se retrocede, no se perfecciona, se deteriora. Israel entonces tenía esa actitud muchas veces para con Dios. Iban hacia atrás y no hacia adelante. Por eso que muchas veces padeció esa mala conducta, esa mala forma de proceder. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Tan grave es retroceder? Sí, porque el versículo 39, Hebreos 10:39, dice cuál es la gravedad de retroceder. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición. El que retrocede no lo hace para salvación, sino al contrario. Todo aquel que retrocede en su vida espiritual lo hace para su perdición. Por eso que hereda el lago de fuego y azufre. El que retrocede en su vida espiritual lo hace
para su perdición. Heredará el lago de fuego y azufre, como leíamos al principio. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Para preservación del alma. El justo debe constantemente vigilar su andar, su forma de proceder. La Biblia dice que debemos vigilar, estar atentos. La Biblia le dice al justo que debe examinarse a sí mismo para ver si está en la fe. ¿Sí? Examinarse a sí mismo para ver si está en la fe. Ver, a ver, lo que está haciendo es conforme a la fe. Si no lo es, debe advertir esa situación y evitarla, porque si no lo hace, va a estar retrocediendo en su vida espiritual. El justo que estaba orando, tenía una vida de oración y ahora está retrocediendo, es porque ha dejado de orar. Ese es un indicio de perdición. El justo que ha estado leyendo la Biblia y ahora deja de leerla, la Biblia, otro indicio de perdición. El justo que antes se congregaba siempre, constantemente, y ahora no lo hace, otro indicio de perdición. El justo que, como leíamos anteriormente, confesaba al Señor delante de los hombres y ahora no lo hace, otro indicio de perdición. Así, cuando se retrocede, se dejan de hacer muchas cosas. A la iglesia le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Lo has dejado. Eso da a entender claramente que ha estado retrocediendo. Tenía su primer amor, ahora ya no. Y eso de retroceder, ¿por qué retrocede? ¿Quién retrocede? ¿El valiente o el cobarde? El cobarde, el que tiene espíritu de cobardía en su interior. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Escudriñémonos a nosotros mismos, dice la Escritura, si estamos en fe. Escudriñemos nuestros caminos. Si hemos estado retrocediendo, ojo, es para nuestra perdición. Ahora, el diablo, en su forma de obrar, actuar en la iglesia, muchas veces se vale de los momentos difíciles que ella esté atravesando. El diablo se vale de los sufrimientos, padecimientos, pérdidas en todos los órdenes de la vida que puede estar padeciendo el cristiano. Se aprovecha de eso y logra su objetivo, que el que está padeciendo todas esas necesidades, todas esas pérdidas, vaya retrocediendo. El que tiene pérdidas económicas, espirituales, familiares, todo lo que significa una pérdida, un dolor, de eso se vale el diablo para hacer que esa persona ahora deje de congregarse, deje de orar, deje de predicar la palabra del Señor. Eso es lo que él pretende, valerse de esos momentos de debilidad para hacer que esa alma retroceda para perdición. Por eso debemos ser sabios y entendidos. Cuando estemos transitando esos momentos difíciles en nuestra vida, debemos poner los ojos en Jesús, para que el diablo no tome ocasión por eso que estamos padeciendo para hacernos retroceder, sino para que con la ayuda de Dios sigamos avanzando, yendo hacia Él, avanzando en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Si nos estacionamos en nuestros dolores, en nuestras pérdidas, en nuestras necesidades, el diablo toma ventaja y nos hace retroceder. Dejamos de orar, leer la Biblia, congregarnos, predicar a Cristo, nos volvemos más carnales, ¿sí? Nos olvidamos de Dios y ponemos los ojos en las necesidades, en los dolores, padecimientos,
en las aflicciones, en todo aquello que nos esté sucediendo. Por eso debemos ser sabios y entendidos, pedirle a Dios que día a día su Espíritu Santo nos ayude para ser más que vencedores y para seguir adelante, para avanzar. 1 Pedro 4:18, otra realidad, dice: si el justo con dificultad se salva. Pregunta: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo, está escrito, se salva con dificultad. Es difícil, pero no imposible, ¿sí? Lo que es difícil para el hombre es posible para Dios, dice la palabra. El justo, ¿cómo se salva? Con dificultad. ¿Por qué? Porque hay un diablo que se opone, el mundo que se opone, la carne que se opone, el pecado que se opone, todo es oposición para que no logre su objetivo, para que no logre santificarse, para que no logre consagrarse, para que no logre predicar, para que no logre refrenar su lengua del mal, para que no logre administrar bien sus pensamientos. Todo es oposición. El justo con dificultad se salva, ¿sí? El justo se salva, pero con dificultad. Entonces, a la luz de esta palabra, nosotros debemos bien elegir aquellas cosas de cómo procedemos delante de Dios. Nos deja Dios ver en su palabra que espíritu de cobardía se puede apoderar de las personas. De una persona que esté llamada al Evangelio, es muy probable de que este espíritu sea una realidad en él. No nos aprovecha porque nos hace huir de todas aquellas responsabilidades que Dios nos ha dado. Huir de la oración, la lectura de la palabra, congregarnos, predicar a Cristo, ¿sí? De la vida de iglesia, porque ya no tenemos esa valentía, porque hay miedo, temor y timidez cuando está el espíritu de cobardía. Que Dios reprenda el espíritu de cobardía que pueda llegar a haber en la iglesia, y que Dios, mediante su Espíritu Santo, nos dé ese espíritu de poder para tener valentía, para hacer todas aquellas cosas que Él nos ha encomendado. Pensemos en los ejemplos: Pedro, David, nuestro Señor Jesucristo, Josué. Todas aquellas personas fueron valientes y lograron aquellas cosas que Dios le pedía que hicieran. En cambio, otras tantas en la Biblia vemos ejemplos de que, habiéndose apoderado de ellos espíritu de cobardía, fueron hacia atrás y no hacia adelante, retrocedieron para perdición. Que Dios nos ayude y que podamos seguir avanzando, firme, constante, todos los días de nuestra peregrinación. Amén. Vamos a orar, recordando, orar por nuestros hermanos enfermos, Ariel, su familia, nuestra hermana Oporto, Marta, y todos nosotros lo que necesitemos, que Dios nos siga bendiciendo, fortaleciendo, animándonos, consolándonos, dándonos de su Espíritu Santo cada día, haciéndonos valientes mediante su Espíritu para lograr todas aquellas cosas que Él nos pide que hagamos. Oramos. Padre Celestial, en nombre de Jesús, le estamos muy agradecidos por esta misericordia manifestada, porque nos da más abundantemente lo que pedimos y entendemos. Usted ilumina y clarifica nuestros pensamientos. Señor, ayúdenos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos, Espíritu Santo. Sana nuestras enfermedades, dolencias. Sana todas aquellas cosas de nuestra alma también. Ayúdenos en todo aquello lo cual le pedimos a diario. Necesitamos, Señor, que su Espíritu Santo nos esté guiando diariamente. Ayúdenos. Líbranos de ese espíritu de cobardía. Líbranos, te lo suplicamos. Ayúdenos a ser vencedores por medio tuyo que nos has amado, Señor. Muchas gracias, pedimos su bendición una vez más
y que todos seamos, por tu gracia, alcanzados y sigamos día a día conociéndole más y más conforme esta misericordia. Gracias te damos, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si Dios lo permite, el día sábado vamos a estar una vez más compartiendo la palabra. Que Dios le bendiga. Ante ti, porque eres bueno, tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y a consolarme. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno, tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures y habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú.